Sí, justamente como yo hablaba de eso con mi hermano. Nosotros no nos sentimos tanto así aquí en Cartagena porque nosotros nacimos en Cali, pero nos criamos básicamente en Barranquilla. Allá de pronto sí como que veíamos un poco eso, pero pues por los deportes nos mezclábamos, o sea, con todo el mundo, entonces era bastante interesante esa dinámica. Entonces cuando volvimos a Colombia, que nos fuimos un tiempo a Estados Unidos, y volvimos y fue a Cartagena. Y como que aquí la gente notamos muy como que alegre y muy despreocupada, pero pues obviamente como no somos de, o sea, como que no tenemos el grupo desde que nacemos aquí, vemos como, obviamente, digamos, si tú eres de Cartagena, entonces tú sí naciste aquí, Ajá. tú estás ya, entonces sí como que tiende uno a tener esa misma experiencia, que es lo que nos pasaba en Barranquilla también, y yo creo que a todo el mundo le pasa en su como hometown, o sea, como que ese tipo de cosas de la gente está Total. muy pendiente y tal, pero digamos, cuando nosotros nos fuimos a Estados Unidos, bro, abrimos los ojos. Se te abrió la mente, obvio. Sí, la mente, porque empezamos a ver niños menores que nosotros. O sea, eso fue lo que más me impresionó, como que generando bastante ingresos. Y nosotros como que, en mi mente yo pensé que, ok, primero hay que estudiar y después se trabaja. Y nada, después como que empezamos a ver, yo tenía, me acuerdo que en una clase de oratoria, de hablar en público, había un peladito de Brasil. El peladito de Brasil era Forbes, apareció en Forbes, como el niño emprendedor más joven de Brasil, una vaina así. Y el man da charlas, apareció en TED Talks y cosas así, y el man Ajá. estaba en mi curso de oratoria. Entonces yo lo veía y el man hablaba súper confident, así, tal, como, así, bien seguro, y yo lo veía, pero me era todo chiquitico. Entonces como que esa vaina me abrió los ojos y yo dije, bueno, o sea, como que sí se puede. Entonces empecé a conocer como que a otras personas, así, digamos, un man de Albania que era productor musical. Mm. Y, le hacía, y una vez Drake le compró un beat, como que No joda, en serio, ¿cuál, men? no, No ni tengo idea. idea. Joder, te iba a decir, fijo, conozco la canción, pero bueno. Y entonces como que uno empieza a ver esa vaina y dice, joda, Y fijo, son como pelados de 16, 17 años que saben usar el computador y ya, literal. sí. Pero pues, o sea, lo que voy es con este es como, Mm. son pelados que no les da miedo hacer cosas, o sea, aventarse y hacer las vainas. Entonces, y yo no sé si me estoy anticipando aquí, pero Ujú. digamos, yo cuando veo eso, mi hermano y yo ya estamos, o sea, este era nuestro primer año. Y pasa COVID, llega COVID, entonces nosotros tomamos la decisión de que, man, no, tenemos que hacer algo. O sea, como que ya no importa lo que digan los demás, o sea, no importa nada, o sea, hay que empezar a hacer cosas. Mm. Porque pues, viendo como que esos ejemplos de tantos amigos nuestros, como que de todas partes del mundo haciendo como que cosas como que creativas, bro, interesantes, no Ujú. sé, bro, tenían sus empresas. Uno era inversor de la bolsa, un pelado, pero le iba súper bien. Entonces como que eran de todo. Entonces uno decía, pues sí, o sea, uno puede hacerlo ahora. O sea, no es como, no hay límites de, ok, necesito estudiar esta carrera para hacer esto. Porque, digamos, tú estudiaste leyes, pero tu pasión es la música o cosas. Entonces como que no porque estudies leyes no significa que debas dejar la música, De cosas así. acuerdo. Y entonces llegó cuarentena y nosotros como que COVID y nosotros nos fuimos donde unos tíos en Orlando que nos aceptaron allá en su hogar. Estuvimos ahí como un año. Qué bueno, qué chévere. Y fue una experiencia súper, súper chévere porque, bueno, lo primero fue que llamé a un amigo. Mi hermano y yo llamamos a un amigo que se llama Joe Ochoa, de Barranquilla. Y el man estaba, porque yo me acuerdo que lo llamé porque quería como que emprender, queríamos comenzar. Y ese man estaba en esa época en Islandia. O sea, el man estaba viviendo solo en Islandia porque el man tenía como que ingresos pasivos de un negocio de libros que nos había comentado. Y entonces yo como que, hey, bro, quiero comenzar a emprender, ¿qué consejos me das? Y no hay qué. Y entonces él me dice, pues, bro, estoy grabando un curso, no tengo gente todavía como para probarlo, tú serías como mi guinea pig, como, sí, como ese conejillo de indias que va a probar Qué este curso. chévere. Entonces yo, bro, de una. Y yo estaba súper motivado, entonces yo me cogí, estudié todo el curso, yo le hacía preguntas, tal, él me respondía súper buena gente y estoy súper agradecido con él. Y yo me acuerdo que ahí como que yo tenía Instagram y yo decido borrar la cuenta. Ahorita la volví a abrir, Mm. pero bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que decido cerrar la cuenta porque yo digo, o sea, me estaba consumiendo toda mi energía eso. Yo estaba como que todo el día sin hacer nada. Scrolleando y viendo, comparándote con todo el mundo ahí. Justamente, Ajá. entonces uno empieza a compararse, que uno empieza a ver al pelado de 17 años que es millonario y uno, Exacto. ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ajá. Pero igual
tampoco es como quedarse duro y decir como que, o sea, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su camino, no es para que los escuchen, no significa de que si tienes ahora 20 años o 30 años y no estés donde quieres estar, o sea, no significa que estés mal, como que No, ese es el total. punto. Pero bueno, yo decido borrar de esa cuenta y decido hacer como un cambio a mi vida, empiezo a comprarme libros, a estudiar cursos, bueno, y con este amigo, José, Joe, estamos estudiando ese curso y decido empezarme a levantar a las 4 de la mañana. 4 o 5, no me acuerdo bien, pero como que me levanto bien temprano a salir a caminar, a escucharme un audiolibro, a correr. Y cuando regreso empiezo a estudiar el curso y empiezo ya enseguida a ponerme como que en acción. Porque el curso, pues, el modelo de negocio es como que vender libros a través de Amazon y ese modelo en específico era de crear libros que no los escribes tú. Entonces tú investigas un nicho, contratas a un escritor y los subes en Amazon. Y eso te da ingresos. Entonces me acuerdo que el primer libro que hice, o sea, es que yo no sé si tiene que ver que me levantaba temprano, porque yo meditaba, o sea, me levantaba temprano, meditaba y salía a caminar y después regresaba. Y después me ponía a estudiar el curso. Y ese primer libro que hice, que fue como que ese de guinea pig de prueba, fue el que mejor me fue en ese negocio. Entonces, porque también le di como que al nicho. Era un libro de... Como un tema del momento. Un tema del momento, era un libro de plantas medicinales, o sea, remedios. Y yo no lo escribí, yo lo mandé a escribir, pero yo le dejé como una plantilla de qué es lo que yo quería que apareciera en el libro y tal, Wow. al escritor. Y después, como que de la nada empiezo a ver como que ventas, así, ventas. Pues como estábamos en COVID, el tiempo se alineó mucho con el tema del libro. Obvio. Y empecé a vender eso y empezamos a generar ingresos pasivos ya. O sea, no me acuerdo cuánto era, pero sé que era, digamos, más de lo que en esa época O sea, de cero a algo. nos permitía salir, como que rumbear con amigos, cosas así, salir a comer a cualquier restaurante cuando quisiéramos. Y nosotros eran ingresos pasivos. Y entonces yo estaba como que emocionado y pensé que eso iba a ser con todos los libros. Entonces como que me empecé a descuidar los hábitos, no sé qué, y ya ahí también hay una vaina que yo creo mucho que es la intención con la que haga las cosas. Entonces, mi intención al principio era aprender y hacerlo bien y también era ayudar. O sea, un libro, yo no quiero que sea un libro malo, sino yo quiero que como que sea bueno para que la gente lo lea y le... O sea, y sientan que en verdad sirve. El siguiente libro fue todo lo contrario. ¿Sabes qué tema hice? Fue day trading. Day trading. Pero pues, o sea, un libro de day trading por alguien que no sabe hacer day trading, eso es como estafar. Entonces yo le mandé a hacer ese libro y enseguida vi que no se vendió nada. El otro sí se seguía vendiendo, entonces ese no. Entonces yo dije, bueno, como que... Y era simplemente mis ganas de hacer más dinero y más dinero y más dinero. Entonces como que yo, bueno, por ahí no es la cosa. Entonces como que empezaba a aprender esas cositas que no te las enseñan en la universidad. De acuerdo. Que son como, bueno, o sea, lo primero es como que hacer las cosas bien, como que, o sea, un buen producto para ayudar, para servir. Que te guste hacerlo y que estés disfrutando el proceso. Y después como que las cosas se van dando. Obviamente viene otro tema que es mentalidad y visualizarte y todo este tema de la ley de atracción que habla, que también ayuda mucho y yo sé que ayuda mucho. Pero en ese momento ya era como puro egoísmo. Es como, o sea, como que puro como que egocentrismo, así, ya yo quiero dinero para mí, Sí, no me exacto. importa los demás. Entonces esos libros no se empezaron a vender. Como que después de eso tuve un problema por lo mismo y me cerraron una cuenta. Como que yo solo quería hacer dinero, entonces como que empecé a hacer unos truquitos que no son permitidos en Amazon y me cerraron la cuenta. Lo cual estoy agradecido. O sea, porque si no, no hubiera aprendido la lección. Sí, bueno, quién sabe, no sé. No, pero está chévere porque es ver como la transición de quizás como comenzar desde un punto en donde dices como que, marica, estás haciéndolo por el resultado, por el producto al final, y después darte cuenta como que, no, en verdad tiene que haber una intención como que, no necesariamente positiva, pero una intención de contribuir a algo, ¿sí me entiendes? Más allá de... Claro, así es como yo lo veo. O sea, yo siento que uno en la vida, o sea, obviamente uno tiene opciones, como que siempre va a haber opciones. Entonces tú tienes la opción de hacer lo que tú crees que está bien, aún así de pronto no sea lo más lucrativo, o lo contrario, pero o sea... Te dedicas solamente al valor y a como que hacerlo... O sea, sí, ahorita todos nuestros proyectos, nuestros negocios que tenemos es enfocado en servir a la gente. Y hemos visto como que muy buenos resultados ahora. Tengo
bueno, un libro que se llama Fuego Sagrado. Y con ese, ese sí lo escribí yo, ese sí no lo mandé a escribir. Ese ya como que, yo ese modelo de negocio de mandar a escribir ya lo dejé. Cual no tenía ni idea que existía, la verdad, aunque se haya escuchado como el ghostwriting en general, pero Claro. como para tweets, no necesariamente como Ok. para libro completo, marica. Pero y ahí... Y es que hoy en día con ella hay como que no sé, porque Claro, lo que pasa es que esas plataformas se dan cuenta si es inteligencia artificial. sí, Sí. ah, ok. Entonces, pero bueno, yo no sé ahora cómo está avanzada, que de pronto hayan plataformas, o sea, como que inteligencia artificial es que, como que hagan que no se den cuenta, pero Yo creo que puedes hacer como un híbrido entre como utilizar el LLM para que te haga muchas cosas, pero tú también tienes que echarle un poquito de mano, como para maquillar un poquito el asunto. Pero no sé, yo todos los días estoy como con ChatGPT o Sí, con sí, Claude o con Gronk y en verdad es bien heavy a veces lo que pueden hacer como que en torno pero a es ideas. increíble. Nosotros lo usamos todos los días, nos Ajá. ayuda muchísimo. Total. Sí. No, pero o sea, mira, lo del libro que escribí, ese sí lo escribí yo, es cortico, pues lo escribimos con toda la familia, pues, o sea, mis papás, mi mamá y mi hermano. Y la intención de eso, y es una historia linda, es que queríamos ayudar a niños y niñas que hayan nacido con problemas físicos. O sea, yo nací con un problema en una pierna y tuve que pasar por muchísima cirugía, me tenían que romper los huesos, ajustar, alargar, o sea, cosas poco dolorosas desde que tengo 2 años. O sea, hasta que paró mi crecimiento, fue como a los 16 años. Y entonces como que una vez mi hermano me dice, ok, sería buena idea que escribas tu historia, ayudar a la gente, y yo estaba un poquito así como que, ok, sí, pero no, pero al final me decidí a hacerlo. Nos decidimos, bueno, más que todo nos decidimos mi hermano y yo porque estábamos en Miami y no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Nos sentamos a hablar entre él y yo y decíamos que, o sea, ¿qué ¿Qué hacemos? vamos a hacer? En ese momento éramos vendedores de paneles solares. Mire tú. Nos volvimos vendedores de paneles solares. Nos fue bien por un tiempo porque otro amigo que, o sea, nosotros decimos que está loco, pero en el buen sentido, ese man le fue muy bien. Y él tiene una historia también muy linda. Pero nos volvió vendedores de paneles solares. Empezamos a hacer otra vez como que lo mismo. Caímos en ese mismo de solo por dinero. Ajá. Y entonces como que ya estamos cansados. Era todos los días ir a tocar puertas. Eso nos enseñó muchísimo, muchísimo a saber hablar en público, no tener miedo, perder el miedo al rechazo. Total. Tocábamos la puerta y nos abrían las puertas. Una vez nos sacaron una pistola. No puede ser, man. A veces gente peleaba, a veces gente nos ignoraba, a veces nos cerraban la O sea, puerta en la ibas a cara. ofrecerle los servicios a la gente a la puerta de la casa. Sí, era una vaina de paneles solares con el gobierno de Florida, el de Estados Unidos en general, que es como que incentivan a la gente a cambiarse a energía renovable Ajá. para... Y les daban como que incentivos en sus taxes y cosas así. Entonces Claro. nosotros nos íbamos por ahí. El punto es que llegamos ahí, o sea, nos cansamos tanto. Nos fue bien un tiempo. Vendimos en un fin de semana como 3 proyectos junto a nuestro amigo. Hicimos como que una comisión que nunca habíamos visto en nuestra vida. Qué bacano. O sea, nosotros en un fin de semana hicimos, o sea, lo que gente hace en un año. Y nosotros estábamos como que, bro, ¿qué es esto tal? Qué locura. Entonces nos emocionamos por el tema del dinero y empezamos a hacerlo, pero empezamos a hacerlo solo por el dinero, por el dinero, por el dinero. Que, o sea, si eso es lo que quieren, no hay De nada de acuerdo. malo, o sea, está bien. Pero como que nos sentíamos un poco aburridos, un poco vacíos. Entonces nos sentamos un día a hablar y ahí viene la idea del libro. Entonces él me dice lo del libro y yo, tal. Como que de pronto. Y entonces como que dijimos, bueno, vamos a hacer el libro para ayudar. Y cuando empecemos a escribir, o sea, yo me acuerdo que yo hice una oración a Dios que yo le decía, Dios, escribe a través de mí. O sea, tú pon en mí las palabras y escribe a través de mí para ayudar a las personas. Sí. Y yo no sabía que yo sabía escribir, o sea, yo nunca había escrito. Y eso lo hice porque el papá de un amigo de Barranquilla que nos dio consejos, nos dijo que él hacía mucho eso, que él decía que Dios actuara a través de él. Que él De fuera, acuerdo. Que él Un fuera instrumento, un algo así. instrumento. Y el papá de nuestro amigo es muy exitoso. Entonces, y es muy buena gente y habla mucho también de la ley de atracción y de la fe. Entonces, cogimos ese consejo, escribimos el libro y empezamos a escribir. Y yo escribí ese libro rapidísimo. Me acuerdo que como en 2 semanas ya lo tenía listo. Y ya después obviamente lo corregimos. Si nos demoramos más corrigiéndolo, como que puliéndolo, poniendo Claro. las fotos y tal. Pero el punto es que la intención era dárselo a los niños y a las niñas, como que nosotros ni queríamos venderlo, era como que vamos a las fundaciones y regalamos y tal, y empezamos a hacer eso efectivamente. Y cuando terminamos el libro hice una oración con mi hermano también, era que le pusiera, o sea, Dios, ponme en las manos indicadas este libro, o sea, haz que este libro llegue a las manos de personas indicadas. O sea, yo ahí no tenía redes sociales, entonces yo no tenía cómo mandárselo a nadie, yo no tenía nada. Entonces nosotros igual íbamos a fundaciones, pues cuando vivíamos en Miami,
de personas de niños y niñas que hayan nacido con la misma condición que yo tenía, que se llama síndrome de Olliers, que es un problema en los huesos que deforma los huesos. A mí solo me dio en una pierna. Y ahorita estoy perfecto, o sea, me operaron muchas veces y ahorita me siento bien. 16, ¿no? Sí, como 17, sí, más o menos. Mentira, es que, debo confesar que leí tu libro al comienzo de este año. Nuestra amiga Sophie me lo prestó y me acuerdo de haberme lo leído como en un día. O sea, creo que Sí. me senté como a las 2 y no paré de leerlo como hasta las 4 o 6, ¿sí me entiendes? O sea, después, bueno, porque fue bien, como tú dices, es bien bonito y es un lenguaje bastante simple, pero, no sé, el mensaje que estabas diciendo ahí era muy chévere. Gracias, gracias. Y todos los, ¿verdad? Quizás uno de los diferentes temas que quería hablar contigo hoy vienen un poquito como que alrededor de ese libro. Pero primero, ¿cómo terminaste aquí en Cartagena en primer lugar, man? O sea, Bueno, no, o sea, a mi papá lo trasladan a Cartagena por el trabajo. ok, Mi mamá y mi papá están aquí. Entonces, nada, nosotros cuando estamos en Miami, ellos ya estaban aquí y llegamos aquí, o sea, terminamos de estudiar y nos volvimos aquí. ok. Pero ya terminamos de estudiar y ya teníamos nuestros emprendimientos, ya teníamos Ya nuestros estabas. negocios andando. Entonces nosotros, claro. Pero para terminar la historia del libro, que siento que es Por importante. favor. Bueno, hice esa oración de que le llegara las manos indicadas y tal. Entonces, un día aquí en Cartagena estábamos, bueno, un día estábamos aquí en Cartagena comiendo en la casa y me llamó una persona desconocida. Como que, hola Juan José, ¿cómo estás? Yo sé que tú no me conoces, pero quería decirte que me leí tu libro. Me fascinó. Y yo como que, bueno, gracias, tal. Y quiero decirte que yo no lo compré y a mí nadie me lo ha regalado, sino que un día llegué a mi escritorio y estaba ahí mi libro, tu libro, sí. Y yo como que, chévere y tal. Mira, yo estoy haciendo un evento para RCN, que es como un canal de televisión, y van a ver, quiero que seas mi invitado especial para dar una charla. Y yo como que, interesante. Entonces yo nunca había dado charlas en el colegio. Cuando daba presentaciones me daba vergüenza. O sea, me ponía rojo y no sabía qué decir, me ponía a leer. Pero yo dije, bueno, o sea, si esto me lo manda Dios, yo lo tengo que aceptar. Entonces yo dije, bueno, de una. Entonces me le sumé como que dije que sí, sin saber cómo dar charlas en público. Y entonces me dice, pero mira, van a ver como 300 personas, van a transmitirlo en directo en televisión, entonces no hay presión. Me dice eso. Qué duro. Sí, entonces yo, uy, no, ¿cómo vas a decir eso? Entonces yo dije, bueno, no importa. Porque yo dije, como si esto me lo manda Dios es por algo. Entonces me empecé a preparar, empecé a visualizarme dando la charla, como si fuera como que ya o sea, empecé a interpretar ese papel. Que eso es como que lo que dice la ley de la correspondencia o de la atracción. Es como, asume el papel que quieres, que deseas, como si ya fuera. Y entonces yo empecé a asumir ese papel, que yo soy un orador. Yo cogí y escribía afirmaciones y las pegaba por todo el cuarto. Y que yo soy un excelente orador. Entonces yo cerraba los ojos, meditaba y me veía dando la charla y que al final me aplaudían, como que les gustaba la charla. Y yo, bueno, tal. Entonces yo me preparé, obviamente estudié bastante cursos en línea de cómo dar charlas y tal. Y llega el día de la conferencia. Yo estaba nervioso, pero obviamente respiro y yo digo, bueno, ya está. O sea, yo le digo a Dios, habla a través de mí también. Yo siempre uso eso. Y entonces empiezo a dar esa charla y yo no sé qué pasa dentro de mí, pero siento como que si yo hubiera dado charlas así de años. Y yo empiezo como que a hablar, hago pausas, miro a la gente, la miro a los ojos, entonces da mucha risa porque yo miraba a una persona y la persona me hacía, es que... Y yo cambiaba, digamos, o sea, terminaba, digamos, una idea aquí y pasaba a dar una idea por acá. Y las personas como, ¿qué tal? Y me decían, yo, La conexión, está claro. funcionando. Qué espectacular. Y al final de eso, como que se paran a aplaudirme y empieza todo el mundo a aplaudirme y tal. Y yo como que, o sea, como que yo tenía esta visión. Y los más chistes me empiezan a pedir fotos y empiezan a decir, hey, una entrevista en la radio, que en el periódico y tal. Yo no sabía dónde estaba saliendo esto. Entonces sí, o sea, como que esas cosas, como que esa conexión vital, que es lo que en el libro plasmo nos lo enseña un entrenador de fútbol hace rato, que es como que o sea, hay que estar seguro, o sea, tranquilo, como que muy relajado de que eso que uno quiere asumir o sea, es posible, o sea, Exacto, es lo que se puede, exacto. Sí, sin duda. Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, me recordé hace poquito estar leyendo como un libro como de espiritualidad y psicología como de Jung, y el man decía algo como,
¿Existe de pronto algún tipo de verdad en torno a las leyes del universo, como tú dices, a la correspondencia o a la atracción, en donde si uno como que se centra en sentir la emoción o entender la emoción antes del hecho, digamos que material, por alguna razón, si uno se conecta mucho con la emoción y la siente como verdad en el presente, el hecho termina como que sucediendo. Claro. Es como si el efecto fuera primero que la causa. ¿Sí me Es así, entiendes? es O sea, así, como es que así. si sientes el efecto como verdad, como realidad dentro de tu vida, se te da también en el... Claro, porque es que las cosas son creadas primero en la mente, en todo lado. Y lo que uno experimenta, y así es como me lo enseñaron el entrenador de fútbol, Sí, que o sea, lo que tú experimentas por dentro va a ser reflejado afuera. Entonces uno no puede ver para creer, sino primero creer para ver. así es. Entonces, claro. Total. Ajá. Eso se conecta también como lo que estamos hablando de los nuevos descubrimientos de la física como cuántica y como el efecto del observador o las Claro. partículas entrelazadas, todo este tipo de cosas como Y es que... que el efecto del observador es, ponen, ¿cómo es? Un electrón, Sí, es como un campo luz. electromagnético, entonces donde el observador ponga su energía, ahí aparece el electrón. Ajá. Como que, y entonces eso viene siendo también todo, donde uno ponga la energía, si mi energía está en, voy a dar una buena charla, como pasó ahí, voy a dar una buena charla, si mi energía está, tengo miedo, de pronto sale mal, ¿qué crees que va a pasar? Y entonces eso lo hice para mi recuperación de la pierna y las cirugías con el entrenador y él me decía, porque los doctores me decían, no vas a poder jugar fútbol, no vas a poder correr, vas a caminar raro. O sea, yo tenía 15 años, un niño de 15 años que su sueño Ya. es ser futbolista, Sí, sí. escucha eso, es fuerte porque empieza a implementarse una creencia limitante dentro de uno que uno asume como verdad, pero es todo lo que tú creas como verdad dentro de ti, eso es lo que va a ser verdad. Entonces empecé a cambiar esa creencia y con ayuda de mi entrenador y obviamente de mi familia empezamos a incorporar nuevas creencias que es, ok, yo juego fútbol ya, yo estoy sano, yo compito a un nivel alto Mm. y entonces efectivamente empezó a pasar eso. Entonces, como que en de decirme que no voy a poder correr ni jugar fútbol, empiezo a competir jugando fútbol, empiezo también a competir en artes marciales, o sea, empiezo a hacer todas las cosas que creían que no iba a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque ese era el sistema de creencias que tengo, o sea, que tenía en ese momento y bueno, y que uno tiene ahora. Pero sí, o sea, todas esas cosas son muy interesantes. Como No, que, a mí me parece espectacular. Y más que todo cuando de pronto uno como que toma el salto de fe y decide como que hacerlo, así sea como gaseoso, y después verdaderamente lo vives o lo sientes. Es bien chévere porque uno empieza a ver como que... O sea, yo pienso que entre más voy aprendiendo, entre más voy caminando la vida, más me doy cuenta de lo interconectado que está claro. casi que todo, ¿sí me entiendes? No, todo, No, todo. no, o sea, todo, exacto, todo es una sola cosa. Exacto. Eh, y bueno, yo también, además de estudiar leyes, también estudié filosofía, entonces hay mucha filosofía como que sobre esto, ¿sí me entiendes? Como que Claro. del siglo XVIII al siglo XIX, como que todo Kant, Hegel, todos estos manes, Sí. Scheller, todos estos manes estaban hablando precisamente de estas ideas. Pero, ¿en qué momento llegó a tu vida la espiritualidad? ¿En qué momento llegó Dios? O sea, ¿en qué momento empezaste a Sí. entender esas cosas, preguntarte por esas cosas? Pues, o sea, yo desde que nací, como me empezó a pasar esto, mi mamá es muy espiritual y mi papá después como que se volvió muy espiritual. Okay. No tanto en el sentido religioso, sino más como el tema de las energías y De acuerdo. la naturaleza y todo esto. Yo de niño, al principio como que me parecía un poco bobo todo, yo decía, no, como que no me importa. Pero mi mamá me llevaba a muchas terapias de eso, como que me llevaba como que a terapias holísticas para, pues, para recuperarme de las cirugías. Hasta ahí no había mucho como que interés, sino cuando llega este entrenador que pongo en el libro y me empieza a hablar acerca de eso. Como que empezamos a entrenar y no eran entrenamientos de fútbol y yo decía como que yo quiero jugar fútbol, como que ¿qué estamos haciendo? Me ponía a hablar enfrente de un espejo en el gimnasio con personas viéndome y dije, háblate bonito. Yo, ¿qué voy a decir? Voy a empezarme a hablar. Y entonces, ese tipo de cosas yo no veía, pero primero como que me quitaban ya como que la vergüenza, el miedo a ser rechazado. También empezaba con el tema de hablarte bonito, hablarte bien, hablarte positivo. Empiezas a cambiar tu enfoque de energía, o sea, tu atención empieza a pasar al como ver el vaso medio lleno, medio vacío. De acuerdo. Entonces, tu enfoque empieza a pasar a lo que quieres en vez de lo que no prefieres. Que eso es, al final es la clave para todo. O sea, uno no, o sea, uno no debería como que prestarle atención a los pensamientos negativos.
De acuerdo. Porque los pensamientos, o sea, al final los pensamientos no son la identidad de uno ni los sentimientos. Ujú. Igual en la vida siempre va a haber altos y bajos. Sin duda. Pero si nos identificamos con pensamientos negativos, vamos a tener resultados negativos. Entonces, sí, primero hay que entender como que eso, como que los pensamientos y los sentimientos no son nuestra identidad. Sí. Entonces, si sabemos eso, que esa es la verdad, de que no es nuestra identidad eso que pensamos, entonces podemos simplemente echar para atrás y reconocer que somos. Y empezamos a ver que somos en verdad solo observadores. O sea, somos conciencia, energía. Con eso, teniendo una experiencia a través de un cuerpo humano, porque nosotros tampoco somos nuestro nombre ni el cuerpo. De acuerdo. Entonces, sabiendo eso, uno ya puede decir, ok, ¿qué quiero experimentar en esta vida? Porque tienes infinitas posibilidades de lo que sea. Entonces uno dice, ok, yo me gustaría, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué es lo que más me apasiona? Entonces a mí me dice, o sea, a mí me gusta mucho el tema de la filosofía, me gusta mucho leer, me gusta mucho servir y poder enseñar como que lo que uno aprende. Entonces empiezo a encontrar ciertas cosas que se enfocan más a eso, como escribir libros. Ahora tengo una comunidad de crecimiento espiritual, crecimiento personal para mujeres. Ok. Sí, ahorita te la muestro. Pues espectacular. Ahorita me cuentas un poquito sobre eso, cómo terminó eso. Sí, sí. Y entonces como que... Que, by the way, creo que las mujeres son como el mejor espécimen que hay en el planeta, en mi opinión. Creo que... Sí, uno aprende mucho de las mujeres. Y aprende mucho a escuchar. Total. No, yo estoy enamorado de la feminicidad. Por alguna razón conecto mucho con eso. Sí, total. Y entonces como que uno empieza a ver que... Cuando uno empieza a escoger eso que uno prefiere experimentar, asumiendo que o sea, si hay infinitas posibilidades, ¿por qué no escoger la mejor versión de eso que uno quiere experimentar? Total. Entonces, ¿quieres riqueza material? Tienes riqueza material. Pero asúmelo. Entonces, como que camina como si ya lo tuvieras. ¿Quieres salud? Ya la tienes. ¿Quieres un propósito en la vida? Lo tienes. O sea, todo eso que quieres ya lo tienes. Solo tienes que escogerlo. Es como que, porque somos infinitos. O sea, la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. De acuerdo. Y Dios es todopoderoso y lo puede todo. Entonces nosotros... Y creó el mundo. Creó el mundo. Exacto. Y nosotros somos creadores también. Exacto. Entonces tenemos la oportunidad de crear la vida que queremos. Hay que tener paciencia, perseverancia y mantener esa mentalidad positiva, que es lo que yo pongo en el libro como las 3 P's. De acuerdo. Que es el positivismo siempre, o sea, siempre pensar en eso que prefieres. La perseverancia de que, ok, si te caes, vuélvete a levantar, siempre asumiendo ese papel que quieres interpretar. Por ejemplo, si yo soy un autor bestseller internacional, yo camino como eso y o sea, no voy a, o sea, no le voy a acolitar mi energía a algún pensamiento que evite o sea, de que yo pueda hacer eso. Y muchos de esos pensamientos usualmente terminan siendo como que tus inseguridades o tus miedos o digamos que esas cosas que sientes que de pronto te afectan o que no estás haciendo tan bien o que no estás bueno haciendo. Claro. Al final yo recuerdo mucho a Pharrell, que es uno de mis ídolos musicales, el man decir como que haz una lista de todas las cosas que tú sientes que son como tus inseguridades, tus falencias, las cosas que no te salen bien. Y después de escribirlas, míralas, dale bola y después date cuenta que todas esas cosas son distracciones. Como que tu potencial es infinito, como que tú viniste con una misión, con unas cartas que tienes, todas esas cosas que tú sientes que no te dan como que distracción, ¿sí me entiendes? Es una distracción. Sin duda. Es que el miedo es lo que dice Bashar, que es fear, es false evidence appearing real, o sea, una evidencia falsa que parece real. Que tiene apariencia de realidad, Exacto. sí. Eso es el miedo, es simplemente como una ventana, es una barrera de vidrio, porque tú puedes ver lo que hay allá, pero eso te frena, tienes que romperla. Entonces yo ahorita estoy escribiendo otro libro que se llama Más allá del miedo, todavía no ha salido, pero lo estoy escribiendo, es Más allá del miedo. Y cuando uno empieza a hacer esas cosas, o sea, cuando uno empieza a enfrentar el miedo, después de eso, más allá de eso, está la satisfacción. Como que te sientes súper orgulloso de ti. Entonces, como que te doy ejemplos. Como yo con amigos en Miami, cogíamos y hacíamos como, ¿cómo se dice esto? Como challenges, pero ¿cómo se dice? Sí, como retos. Sí, hacíamos unos retos Ajá. ok, digamos, vamos a ver, ¿quién le saca, o sea, quién consigue mayor cantidad de números de chicas? Ajá. Y era como que simplemente para enfrentar miedos, de, ok, Vamos a ver qué pasa. sí, para divertirse también. Entonces, era súper chistoso ver como que, digamos, un amigo lo rechaza a la otra, entonces como que se pone rojo y el otro como que empieza a actuar raro, así. Pero entonces, lo que empezamos a ver, porque lo hice un día como con varios amigos, y uno de ellos que era súper penoso,
nosotros le decíamos, bro, hazlo. Da igual, como que ya nos han rechazado a todos, hazlo, bro, hazlo. Y el man como que no, y era súper como que así tímido. Y nosotros, bro, lo vas a hacer, ya estamos aquí todos. Y cuando lo hace, obviamente lo rechazaron porque viene, o sea, se expresa y se proyecta con mucha inseguridad. Pero cuando viene a donde nosotros, el man se viene como que con como adrenalina, como súper emocionado, bro, lo hice, tal. Y todos como que, bro, bien, bien, vamos a seguir. Entonces como, cuando enfrentas el miedo, no es tanto el resultado el que tienes que como que apuntar, sino simplemente el hecho de hacer, de tomar acción y de no dejar que el miedo te frene. ¿Sabes qué? Siento que es bien chévere de la historia que estás contando, como que que a mí, que es algo que yo también tengo que recordarme siempre, y es que lo gamificaste, ¿sí me entiendes? O sea, Un era, juego. era un juego como Claro. para cagarnos de la risa y vamos a enfrentar nuestros miedos, pero el hecho de que sea dentro de un escenario de juego en donde puedes fallar, donde puedes, o sea, donde puedes... Es permitido, claro. Exacto, es permitido todo. Es quizás de pronto como un escenario más ameno como para enfrentar estas cosas que de pronto como que nos... Pero es que todo es el tema de la perspectiva. Es como, y esto lo estoy escribiendo mismo en este nuevo libro, y es, todo es el tema de la perspectiva. Es como los atletas, cuando los atletas, tú le preguntas, ¿tú tienes nervios? Los que son los que más se destacan, ellos dicen, no, estoy emocionado. Pero pueden sentir el mismo sentimiento, simplemente le cambian el nombre y entonces cambian la perspectiva. Entonces, ¿tienes nervios de hablarle a alguien? No, estoy emocionado, me parece como que divertido, me parece Ajá. bacano. Entonces ya ahí cambias el significado de todo y cambias la perspectiva, tu energía no está en algo negativo, sino en algo positivo. Cuando fui a dar la charla, que obviamente eso, o sea, el miedo más común de las personas ni siquiera es morir, es ser humillado públicamente. Mira ¿Sí tú, sabías sí, eso? sí, como no tenía ni idea que era como... Es ser humillado públicamente es el miedo más común de las personas. Por eso les da tanto pánico hablar en público. Pero cuando tú coges y lo enfrentas y dices, es un ejercicio divertido para enfrentar mis miedos, y te das cuenta de que puede ser bueno, y efectivamente me considero bueno, empiezas a decir, "Ay, qué chévere, que ojalá me inviten más. Puedo dar charlas así, bacano", porque eso te da como que ese coraje. Y después ves como que la receptividad de las personas que empiezan a pedir fotos, que empiezan a decir, hey, qué bacana historia, qué bien cómo hablas. O sea, como que uno empieza a sentirse, si no hubiera enfrentado este miedo, nunca hubiera sentido esta sensación de orgullo de mí. Al final viene, obviamente, no es que lo hagas por lo que digan los demás, sino hazlo por ti mismo. De acuerdo. Y, pero así es con todo. Entonces la gente, y lo que estamos hablando antes de comenzar es como, la gente no quiere, digamos, si te apasiona la música y quieres ser músico, pero no lo quieres hacer porque tus papás dicen esto, porque los demás dicen, no, esto vas a fracasar y todo eso. Entonces dejas que los demás, o sea, dicten tu vida. Y Jesús en la Biblia no vino a crear seguidores, él vino a crear líderes. Y los líderes toman decisiones y si no funcionan, pues te ajustas y sigues. No, y siempre involucra un poquito de tensión con lo que saques al público. Al final, si tú quieres dar buenos mensajes, o más que todo en el campo de la conciencia o en educación de la conciencia, la mayoría de gente, o no la mayoría, pero un grupo importante de las personas van a sentir un poco de resistencia a las ideas, ¿sí me entiendes? Y de pronto también uno dice como que, mierda, no quiero que la gente le caiga mal o que no esté de acuerdo conmigo, pero cuando siempre vienes como de un lugar que es auténtico y real y que tú en verdad te parece que es cierto, Claro. en verdad terminas teniendo mucha influencia. O sea, te lo puedo decir como anecdóticamente, como yo hace un año empecé a publicar como videos en internet y no le dije a absolutamente a nadie. O sea, a nadie. O sea, nadie sabía. Yo simplemente lo estaba haciendo todas las semanas. Y hacía como un mini ensayo. Y después de como 10 meses, habían como miles de personas viendo los videos, marica. Y como gente escribiéndome correos y mandándome vainas como quiero hacer una sesión contigo. Como que, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? Y es Sí, todo sí, sí. porque... Me acuerdo que me leí un libro que se llama Show Your Work. Y el man básicamente decía como que, hey, muestra a la gente lo que sea que te apasione. Claro. Y justo de mí eran como que estos temas de conciencia, pero, Sí, sí, sí. pero A mí pasa con todo. me apasiona lo mismo. Ajá. No, total. O sea, como que tú tienes tu vida y yo le decía esto a un primo hace poco, que estábamos en Madrid y hacía el mismo ejercicio, bro, vamos a hablarle a la primera niña que te parezca linda. Va. Entonces, pero yo le decía, bro, pues ponte a pensar. O por qué fue que le hablaba, no era por la niña, sino por el emprender o por seguir el trabajo. Claro, porque él está en un trabajo que no le gustaba, era por eso. Ok. Sí, estoy pensando mucho en eso. Entonces yo le decía Estás enamorado, pa. yo le decía que, marica, perdón por la palabra, pero bueno, yo le decía, bro, o sea, la vida es muy corta, la vida es demasiado corta, o sea, ya la universidad a mí se me pasó así 4 años, el colegio, o sea, ya parece que todo es así.
Oh. ¿Por qué estarías en algo que no te gusta? Yo sé, o sea, si ahorita, digamos, es por necesidad, está bien, pero pues no descartes la idea de hacer algo más. Ah, porque yo entiendo que hay personas, digamos, ahorita están en un trabajo que no les gusta, pero lo hacen por necesidad y está bien, está perfecto. Y no estoy diciendo que sea malo. Pero estoy diciendo que hay otra posibilidad y tú puedes intentar hacer a la par algo o buscar más oportunidades y no conformarte con eso que no te gusta. O sea, la vida no es para que vengas aquí a estar aburrido. O sea, conformarte con lo que sea que te están diciendo que tienes que hacer. Exacto, exacto. No dejes que las personas digan que es para ti. O sea, tú escoges eso y haz un trabajo interno tuyo. De hecho, yo estoy agradecido por las cirugías por eso. Me ofreció mucho espacio, mucho tiempo solo. Sí. Sí, bastante. Entonces, digamos, yo me perdía siempre como que 3 meses de colegio, sí, por la cirugía. Entonces, una vez me perdí un año de colegio. Entonces, fue como que yo cumplí 15 y en ese momento donde empezaban a hacer fiesticas de 15. Obvio, claro. Entonces, yo nunca experimenté eso. Porque yo estaba en silla de ruedas y yo estaba en mi casa, y yo estaba tal, y yo veía a mis amigos salir, entonces tal. Pero eso me ayudó mucho a trabajar y o sea, ver quién soy, encontrar, o sea, el propósito detrás de. Porque todo tiene un propósito, todo tiene como que una razón de ser. Eso te quería preguntar también, ahorita que estábamos hablando de la necesidad o la necesariedad de las cosas a través de la vida. ¿Cómo es tu relación con sufrimiento? O sea, el sufrimiento, pero cuando digo sufrimiento me refiero a todas esas emociones que de pronto estabas sintiendo, Claro. creciendo, viendo que no podía estar compartiendo más que todos esos espacios de la adolescencia en donde como que uno es tan importante como desarrollar su personalidad y estar presente. Sí. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? ¿Crees que todo necesario es con natural la existencia? Yo digo que sí, bro. A ver, ¿Qué tal? yo digo que el sufrimiento es opcional. Siempre va a haber altos y bajos, eso sí es inevitable. La vida siempre va a estar en cambio. Sí sufrí mucho, pero pude haber escogido disfrutarlo. Okay. Sufrí mucho de niño porque no entendía las cosas y está bien. O sea, y las personas, yo sé que o sea, casi todo el mundo sufre porque no se le dan las cosas, porque a los niños que lo molestan en el colegio los molestan, porque no se sienten amados, amadas, cosas así. O sea, eso es normal, como que son cosas muy normales. Si uno no entiende, uno va a seguir en eso. Yo de niño, chiquito, pues, yo siempre como que le decía a Dios, que ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me están operando tantas veces? ¿Yo qué hice? Yo literal decía como que porque yo era un bebé y decía, ¿por qué yo qué te hice, O sea, Dios? como si Dios el mundo te estuviera castigando, por así Claro, decirlo. exacto. Pero me di cuenta, ahora más de grande, de que todo en la vida es un regalo. Todo es una bendición, todo. O sea, Dios no nos manda cosas que no podamos aguantar y Dios no nos manda, o sea, o si no crees en Dios, la vida, el universo, lo que sea. O sea, todo es un regalo y uno puede encontrar en esa piedra donde uno se tropieza fuerza. Y entonces, yo de niño preguntaba mucho eso, yo estaba mucho en negación. Y me empecé a dar cuenta o sea, de que al final todo esto es como una bendición. Si no hubiera sido por esto, no hubiera entendido, o sea, de cómo poder crear la realidad de uno a tan temprana edad y trabajar en eso tan temprano. No hubiera podido escribir el libro que me ayuda a conectar con personas increíbles. No, Que, by the way, yo tampoco lo compré. A mí también me lo entregaron en la regalo. mano y ahora estamos y aquí. ahorita estamos aquí, o sea, Exacto. esa es la conexión vital. Ajá. De hecho, bro, yo ese libro se lo regalé a la esposa de Messi. ¿Verdad? Sí, la encontré en un mall, mi hermano me dijo, ve por el libro rápido y se la O dimos. sea que tenemos una posibilidad muy alta de que Messi haya leído alguna de tus palabras. Esperemos que sí, si estás viendo esto. Vamos a confirmarlo, Leonel. Si te gusta el libro, una reseña tuya ayudaría. Qué chévere. Y ese es el punto, entonces, ok, el punto es que yo sufría mucho y empecé como que encontré que todo esto me ayudó mucho. O sea, yo sé, o sea, ahora como que yo sé que cuando hay algo malo que pasa, siempre hay solución. Entonces no me voy a dar por vencido muy fácilmente. Eso creo dentro de mí como que un espíritu guerrero. A la fuerza me tocaba, obviamente, yo no quería que me hicieran cirugías ni las terapias, que eran lo más doloroso de todos. O sea, me dolía demasiado los huesos. Entonces, eso también me ayudó bastante a resistir el dolor De acuerdo. de una manera como que más prolongada. Pero más allá de eso, puedo ser una inspiración para otras personas. Y eso es una bendición. Una de mis lecciones también recientemente de este año, que estaba como en transformación más en serio, porque
si bien había tomado la decisión de que como que empezar a emprender, empezar a crear mis propias como formas de vida, siempre siento que no había como mandado 100% en el sentido de como hacer un compromiso existencial con Dios y con la vida y decir como que ven acá, afuera mi ego, afuera lo que piensen de mí, el servicio primero, porque digamos que ese ha sido como que el mantra o la forma que lo he empezado a sentir recientemente. Pero no, una de las lecciones de este año es que tuve como mi primer acercamiento a la nutrición, porque yo en verdad era una persona, se puede ver físicamente como que no hago ejercicio, o sea, como que no me interesa mucho, estaba mucho en la mente. Era una persona muy, estaba siempre en el mundo de las ideas, no tanto en el mundo físico. Y una de las lecciones fue empezar a estar más consciente de mi alimentación y empezar a hacer un poquito más de ejercicio y darme cuenta como el cuerpo también hace parte de todo este balance en nuestro sistema, mecanismo, que es como igual y necesario. Pero dentro de una de esas momentos, recuerdo haber sentido fuertes emociones como de, ¿cómo se dice esto? Como melancolía o de pronto como que tristeza. Y recuerdo el médico que me estaba atendiendo, es un médico alternativo, y me dijo como que, marica, Esteban, como que date cuenta que cuando una persona se enfrenta a una emoción, lo que tiene adelante es una decisión de si decido sufrir por esto y darme durísimo por esto, o utilizarla como un mecanismo de guianza o de vida, ¿sí me entiendes? Total. Y esa idea, yo me quedé con esa idea pensando, yo como que, wow, ¿verdad? Quizás la mayoría de las personas sufren mucho con sus emociones o con estas presiones que sienten. Pero de pronto las emociones son en verdad como paquetes de data, son como paquetes de información que solamente es a través de vivirlas y sentirlas y permitirte como que canalizarlas con ellas, es que interiorizas. Que ya no tienes como que pensarlo, porque yo pensaba que entender era muy lógico, pero ahora estoy pensando, creo que entender es más sentir y haberlo sentido e interiorizado. Simón. Claro. Que, mira, o sea, en la vida hay... O sea, la vida es una unidad, ¿no? De acuerdo. No puedes rechazar unas cosas de la vida y querer solo otras cosas. De acuerdo. Como que la vida es eso, es como que es un complemento, o sea, es unión. Nosotros somos luz y oscuridad, o sea, la luz y la sombra, pero hay que amarlo todo y disfrutarlo todo. Y ambas son necesarias, ¿de acuerdo? Sí, y tenemos un abanico de emociones en esta experiencia de vida que hay que, o sea, venimos a experimentarla. Entonces, o sea, lo que yo digo es como que es normal, o sea, que deja que las emociones pasen, deja que se experimenten tu cuerpo. Porque, mira, préstame ese pañito. Ese es el ejemplo que lo vi en un video. Y es... Qué pena si está sucio, pero bueno. No, tranquilo. O sea, lo que tú alejas de tu... Este lo vi en un video de un monje. No es mi ejemplo. Lo que tú alejas de tu vida va a volver a ti. Y lo que tú quieres para ti, no lo quieres dejar ir, se va a ir. Entonces hay que aceptar. O sea, al final la vida es de aceptar y de disfrutar todo. O sea, se puede disfrutar del sufrimiento. En el sentido de disfrutar, digo, aprender de él, vivirlo, dejar que pase. No tratar de alejarlo. Porque son cosas que pasan, o sea, hay ciclos. O sea, uno experimenta de todo en esta vida, ¿no? Las emociones es parte de la experiencia. Entonces, no rechazar una emoción. Porque cuando la rechazas, se va... O sea, se manifiesta de alguna forma, ¿sí me entiendes? Sí, va a tratar de que la experimentes más. Entonces, no es rechazar nada. Y tampoco es apegarse a nada. Y vuelve a aparecer en tu vida como cíclico. Me recuerda mucho a estas personas que tienen como constantes relaciones tóxicas, como sus relaciones de pareja. Que es como que yo siento que el universo le está poniendo otra vez como que el escenario para ver si tienen la lección. No, lo que, no sé si... Bueno, Neville Goddard, ¿sí has escuchado de él? Neville Goddard. Creo que no. Bueno, él escribió un libro, bueno, varios libros, pero uno que es súper bueno, de mis libros favoritos, tiene como 30 páginas. Se llama... Qué bueno. El sentimiento es el secreto, o el secreto es el sentir. En inglés como es Secret is the feeling. Okay. Y él básicamente dice como que tú no experimentas eso que quieres, sino lo que eres. Entonces, si dentro de ti tú asumes un rol, o sea, tú asumes que una identidad, esa identidad puede ser falsa, o sea, como puede ser de creencias limitantes, eso es lo que vas a experimentar más y más. Entonces, esa gente que se dice a sí mismo, no, yo solo atraigo ciertas personas que son tóxicas. Esa es la creencia de esa persona que es verdad. Y empieza a ver muchos resultados de eso. Pero solo necesitas esto. O sea, el salto cuántico es simplemente tomar la decisión de decir, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué papel quiero interpretar?
como que tienes una hoja en blanco todos los días. Todos los días tienes una hoja en blanco que dice, bueno, ni siquiera todos los días, en cada momento tienes una hoja en blanco en donde tú eres el escritor. En el presente, que es todo lo que existe. Exacto, tú eres el escritor de la película y tú dices, bueno, y tú eres el actor principal, entonces, ¿qué papel le voy a dar al actor principal que soy yo? Yo soy el director, el escritor, yo soy todo. Bueno, hoy quiero ser una persona segura de sí misma. Hoy quiero ser una persona abundante, generosa, atractiva. Una persona que se le da todo con facilidad. Y esas son esas cosas, o sea, si tú tomas esa decisión de asumir ese papel, ignorando el exterior, porque recuerda que primero hay que creer para ver. Ujú. No es ver para creer, sino creer para ver. Estábamos diciendo. Exacto, entonces, si asumes eso, ignoras lo que está a tu alrededor y lo mantienes por cierto periodo de tiempo, manténlo, o sea, el tiempo que se requiera hasta que empieces a notar cambios en tu exterior. Pero asume ese papel como si ya fuera realidad, en el presente. Entonces, si yo asumo que yo soy seguro de mí mismo y me proyecto como una persona segura, ya está. O sea, yo simplemente tengo que asumir que soy seguro de sí mismo y ya está. Y como que asumir el rol. O sea, si soy una persona, o sea, si quiero ser una persona atractiva, tengo que asumir de que soy atractivo. Exacto. Si soy una persona que se me da todo con facilidad, asumo eso. Y la mejor manera de asumir de que todo se te da con facilidad es pensando de que todo lo que pasa es para beneficio tuyo. De acuerdo. Que de hecho sí es así. Que de por sí, exacto. El diseño está hecho de esa La forma. vida es sí. así. No, y entre más de pronto te permitas abrir tu mente y tu corazón, más empiezas a ver todas las formas chistosas que el universo termina recordándote la sincronicidad de todas estas cosas, Total. sea a través de números o árboles o flores o películas o lo que sea, ¿sí me entiendes? Claro. A mí desde que tomé la decisión de como que, por así, como que abrir mi mente y mi corazón y empezar a decir como que, ok, como decía la persona con la que hablaste en Barranquilla, uno de los mentores, como que ser una herramienta de Dios, ser un servicio de Dios, más empiezo a ver, como estamos diciendo, cómo la vida en verdad, inclusive hasta mis peores recuerdos o mis peores momentos, hoy en día, como que son como los mejores. Yo sé que eso suena como contradictorio, Ok. pero empiezo a entender la necesidad quizás de pronto de todas estas cosas y ver cómo yo me he visto transicionando hacia adelante. Sí, o sea, uno empieza a conectar los puntos. Al principio uno no entiende lo que está pasando. Entonces por eso es importante tener paciencia. Y después en un futuro tú miras para atrás y tú dices, ah, ok, esa era la razón. Sí. Por eso es que pasaban esas cosas. Ya entiendo. Sí. Entonces eso es lo que en el primer libro, El Fuego Sagrado, en el libro que escribo es como, al principio yo no entendía el por qué. Yo siempre decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí y tal? Pero después, ahora me doy cuenta como que, ah, ok, ya entiendo. Es como que... Sí, yo creo que es el cambio de la posición de sentirse como víctima, o no víctima, pero como que a mí me pasan las cosas, ¿sí me Sí, entiendes? Como sí. que la vida se me jode a mí. Pero si esa es la palabra, víctima. Bueno, sí. Es como que, o sea, mira, la vida es neutra. La vida simplemente pasa. Así tú estés en ella o no estés, la vida va a seguir. De acuerdo. O sea, lo que pasa en el exterior no tienes el control tú. Tú tienes el control de cómo reaccionas a eso. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, si te caes y vas a llorar y te vas a quedar ahí o te vas a parar y vas a seguir adelante. O sea, como que... O sea, tienes esa decisión. Como que... ¿Por qué te rendirías? Porque sí, no, o sea, párate y haz algo al respecto. O sea, si eso pasa, ya pasó y sigue. Pero el pensamiento, o sea, uno cuando se empieza a enfocar mucho en el problema, atrae más problemas. Empieza a buscar soluciones, atraerá soluciones. Como que la vida es así de sencilla, así Total. de sencilla. Pon tu energía, tu atención en eso que quieres, en eso que estás buscando, pon atención ahí. No pongas tu atención en lo que no quieres, porque vas a ver más de eso. O sea, tu energía va a estar en eso, vas a atraer más de eso. O sea, no sé cómo explicarlo. No, ahí estuvo perfecto. Yo creo que fue súper claro. Y, ¿sabes qué? Me parece bien chistoso que hoy estamos hablando en un lenguaje como muy plano y muy como coloquial aquí, como dos personas jóvenes hablando. Pero el trasfondo de todo lo que está diciendo es como que full fuerte como en el mundo antiguo es como teología y como filosofía bien fuerte, ¿sí me entiendes? Sí, Como sí, hermetismo, como que cabala, todo ese tipo de cosas. Como que ahí están los principios. Yo porque ahora como que una de las experiencias que me pasó como en la universidad también fue como que ir a clase de filosofía o lo que sea y decir como que, wow, yo había sentido eso como una verdad, sino que de pronto no me he dado cuenta que otra persona hace como 200 años, 300 años ya lo había como puesto en un papel Claro. y la organización.
Entonces, sí, todo esto como para enfatizar que creo que hay mucha riqueza detrás de lo que estamos aquí diciendo, que puede sonar como gaseoso o lo que sea, como si estuviéramos como unos como hippies o whatever, pero es supremamente real. Es como Sí. la forma que funciona el universo, la forma que está Sí, hecho las cosas. la vida está regida por varias leyes universales. De acuerdo. Entonces, eso que te mostraba con el pañuelo, lo primero es, o sea, no hay que poner resistencia a las cosas, hay que dejar que fluyan. No hay que poner resistencia a las emociones, hay que dejar que fluyan, a los pensamientos, convertirnos en observadores. La ley de la correspondencia es, tú atraes eso que eres. Has leído como el Kybalión. ¿El qué? El Kybalión, que es como... No. Ok, tienes que leer el Kybalión. El Kybalión es como un resumen de las leyes universales Ok. de hermetismo, que es como los 7 principios universales y no me lo sé en orden, pero básicamente el primero es como que todo es mente, Sí. el segundo es como correspondencia, polaridad, de Sí. sexos. Después lo puedes buscar, pero Sí, sí, te sí, recomiendo sí. full porque me acuerdo que cuando lo leí fue como que, diablo, estos manes en Egipto hace como 3000 años la tenían súper clara, la verdad. Y es que, o sea, si te pones a pensar, o sea, ¿quiénes somos realmente? Porque, y esto lo vi de una analogía de, no sé si es Deepak Chopra o bueno, a mí me gusta leer mucho también. El punto es que la analogía es, tú, o sea, como que tú no eres ni tu cuerpo ni tu nombre, porque ese es, el cuerpo es la forma y el nombre tuyo pues es el nombre que se le ha dado a la forma, que es el cuerpo. Entonces, ¿quién somos? O sea, ¿quién eres? ¿Quién soy? Entonces, es más como mirarlo como en una ola en el mar. Una ola la reconocemos como una ola porque esa es la forma y le ponemos el nombre de ola a esa forma, pero la ola nunca deja de ser el océano. O sea, la ola sigue siendo el océano. Entonces nosotros somos esa forma con un nombre, pero nunca dejamos de ser Dios, nunca dejamos de ser todo lo que es. O sea, nunca dejamos de ser el mismo universo. De acuerdo. Entonces, como que esa información que tú decías, dije, yo estaba pensando eso, tal. Claro, o sea, pero dije, esa es la información. O sea, uno viene aquí a recordar quién es en verdad. De acuerdo. Uno no viene aquí o sea, es que ponte a pensar, o sea, estamos en una esferita En la mitad de un de universo la gigante, de nada acuerdo, sí. y nuestra vida para nosotros parece importante, pero o sea, a una escala del universo es insignificante. Entonces, ¿quiénes somos? O sea, hay que recordar eso, quiénes somos. Nacimos y después eso es lo que yo he leído en libros y lo que creo. Si no crees eso, está bien, no pasa nada. Pero la verdad, no me No, o sea, no pasa nada, pero digamos, como yo lo veo es, somos Dios, venimos a tener una experiencia en un cuerpo humano, en una experiencia humana, olvidamos quiénes somos y ese es el juego de la experiencia. Y empezamos a darle importancia a cosas que no tienen importancia, como lo es el día a día, como es el trabajo, como es, o sea, todas esas cosas que no tienen en verdad importancia. Si cierras los ojos, Que si te lo pones a pensar, fueron como los últimos 100 años que estamos como que sufriendo de entornos de construcción de sociedad y de creencias, porque si miras el mundo antiguo, esta gente ni siquiera pensaba en esa vaina, pero ajá. sí, o sea, pero el punto es Ajá. como eso, digamos, o sea, empezamos a darle importancia a cosas materiales, de la ropa que uno usa, uno al final es polvo, o sea, uno se va. Cosmic Dust. Entonces, uno tiene esta experiencia divina que es la vida, una experiencia cósmica y hay que disfrutarla al máximo y la puedes disfrutar de la manera que tú quieras. Para mi opinión, mejor hacer el bien y servir. No, exacto. Pero sí, o sea, ¿quién soy yo para decirle a las personas qué puedan hacer? Ojalá hagan el bien y tengan unos valores buenos. Pero ahí viene también o sea, como que los temas de la ética, que, o sea, para unas personas qué es lo que es bueno y para otras personas qué es malo. O sea, para lo que a mí puede ser bueno, de pronto para ti es malo. De acuerdo, esas categorías son bien difusas. Te diría que entre más conciencia tengas y entre más transciendas las categorías, más te das cuenta que en verdad bueno y malo es como lo mismo. Exacto. Es que recuerda que, o sea, todo es una unidad, todo está conectado. Entonces, rechazar la oscuridad, estás rechazando una parte de ti. Rechazar la luz, estás rechazando una parte de ti. Tú eres todo. Antes lo que dice Dios es ama a absolutamente todo. Ama a Dios, a todas las cosas. Y el significado de Dios para mí es todo lo que es. Dios es conciencia y es todo lo que es, porque todo está hecho de energía, todo está hecho de conciencia. De acuerdo. Entonces hay que amar absolutamente todo. Hay que amar esos sentimientos de odio. No estoy diciendo de hacer algo malo, sino aceptarlos, dejar que fluyan. Hay que amar a esa persona que ve uno como mala, porque uno no sabe de dónde viene eso, uno no sabe
o sea, hay que entenderlo y mirarlo como un bebé que a veces hace algo sin saber. De acuerdo. Sí, porque... Así veo muchos de los adultos que tengo yo en mi vida. Sí, o sea, es como que mirar con ojos de amor, mirar con ojos de aceptación a las cosas de la vida, a las personas especialmente, porque uno no sabe qué es lo que la persona ha vivido. La persona, o sea, todo el mundo tiene traumas. Sin Y duda. son cosas desde la niñez. Sí. Hay personas que nacen sin papás, hay personas que nacen en una familia abusiva, hay personas que las violan, o sea, y eso genera una carga muy fuerte dentro de la persona. Entonces hay que entender que las decisiones de las personas vienen de su experiencia. Sin duda. Entonces, juzgar o tratar mal a las personas, no. O sea, por eso uno trata siempre de estar tranquilo. Y yo creo que, fíjate que también lo estaba pensando ahorita que estábamos hablando un poco del sufrimiento y de la necesidad, que es como, quizás tú decías como que en verdad estoy agradecido que tuve todos esos momentos solo, porque de pronto solo es a través de pronto una crisis, entre comillas, como de un momento bien difícil, en donde uno en verdad empieza a hacerse la pregunta de quién soy, cuál es el propósito de toda esta vaina, para qué yo estoy haciendo esto, papá, me preocupo por esto, papá, pero de pronto es cuando pasan en esos momentos y sí, o sea, es... Es que ponte a preguntar, o sea, ¿por qué habría sufrimiento en una crisis? ¿Por qué habría una crisis? O sea, las cosas son neutras, las cosas pasan. La crisis viene de una percepción tuya de que hay un problema. Y el problema puede ser, perdiste algo. Digamos, estás trabajando y perdiste el trabajo, eso es una crisis. Estás muy apegado a esa cosa. Estás pensando de que eso era todo. Pero pues ahí, ¿cuántos trabajos no hay? ¿Cuántas ciudades no hay? O quieres que se te dé un negocio y no se te da, estás muy apegado al resultado. Entonces, o sea, uno no puede apegarse. Pierde, o sea, digamos, está en una relación y termina, estás muy apegado a esa persona. No estoy diciendo de que no hay que amar, no estoy diciendo que no hay que ser agradecido con el trabajo, no estoy diciendo eso. Lo que trato de decir es, o sea, fluir, como que un poco más como aceptar. Aceptar que las cosas vayan pasando. Claramente, si tú quieres experimentar algo, pon tu atención en eso y lo vas a experimentar. De pronto no enseguida, porque estamos en un planeta un poco de energías densas, entonces la energía se demora un poco en manifestar. Pero al final se da, como que al fin, o sea, te lo estoy diciendo porque, o sea, porque yo lo pongo en práctica y pasan, las cosas pasan cuando uno pone la energía en ciertas cosas. De acuerdo, sí, si lo estamos diciendo es porque lo consideramos como verdad y yo también lo he vivido sin duda en mi vida. Yo también, como al tema que estabas hablando ahorita, también creo que todo esto es como una gran experiencia de Dios queriendo reconocerse a sí mismo a través de la individualización. Porque obviamente si tienes una sola unidad, la unidad no puede saber que una unidad existe si no es a través de expresarse afuera, ¿sí me entiendes? A través del acto de creación. Por eso yo creo que tener hijos y es como quizás de pronto por eso creo yo de pronto que el lenguaje que utiliza la Biblia y todo esto es como del padre y del hijo. Es tan importante. Creo que el bagaje simbólico que hay detrás va de esta idea. De que todo esto es como... Toda la creación del universo es como una expresión de la unidad queriendo entenderse a sí misma y la única forma de hacerlo es a través de Experimentar la separación y hacer todo el camino hasta volver a la unidad y así constantemente. Claro. Pero lo que he estado menguando la teoría más recientemente es que de pronto los ángulos del círculo, digamos que el Hero's Journey o lo que sea, o según Hegel es como el eterno retorno, algo así. En verdad puede que no sea un círculo perfecto, puede que hay un ángulo que esté como un poquito más así y comience a ser una espiral. ¿Sí me entiendes? O sea, que no es como un círculo, sino que empieza a desarrollarse. Y así, hacia adentro. Claro. Exacto, y es infinito hacia adentro. Pero ahí es donde creo que existe el campo de la trascendencia, o por lo menos de abrir en conciencia de pronto como que el mundo y subir las vibraciones de todo. Claro. Es un juego divertido. Y es un juego misterioso, o sea, porque uno al final no sabe qué es la vida. Y uno no sabe el significado y uno sí lo sabrá en un momento. Pero es chévere, o sea, disfrutarlo. Sí. Como que disfrutar por lo que es y todo este tipo de cosas, herramientas que uno dice, ok, ¿qué es lo que quiero? Si quiero experimentar algo, lo puedo experimentar. Entonces, ¿qué es lo que más te divierte? Y busca la manera de llegar a eso. Sí. Y como que, no sé, utilizar esas cosas para hacer que la estancia en este plano físico sea divertida, sea chévere. Porque, o sea, tú la puedes vivir como quieras. Igual todos nos vamos a morir de este plano físico. Acuérdate que te vas Entonces, y yo se lo decía a mi primo, o sea,
la vida es corta. ¿Nunca tuviste la crisis cuando eres como niño de como que te vas a morir y el mundo, o sea, y eso como que te genera, no puedes dormir? ¿Nunca te pasó? No, el de morir, no. Ok. No. Si tuve crisis, no sabía qué hacer con mi vida. Ah, bueno, esa sin duda. Todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, eso es lo que me puso a mí, de hecho, a comenzar a mi propia investigación de la conciencia de la vida o el tema que más me gustaba era como que el propósito. Claro. Cómo encontrar mi propósito de vida. Ikigai, ¿te suena? Sí, obvio, obvio. Sí, muy bueno. Claro. El La Ikigai gente es como la herramienta más útil. oriental De para Japón. encontrar el propósito de tu vida. Sí, sí, el propósito. Iki creo que es vida o propósito y Gai, vida, una vaina así, como que... Como tu misión de vida, algo así, como tu trabajo de vida, Sí, algo sí. así. Entonces, Ajá. para la gente que está escuchando y no sé qué es Ikigai, es lo que te gusta, en lo que eres bueno, lo que podrías, lo que la gente necesita y lo que te podrían pagar por. Y esa intersección de esos es como un diagrama de Venn y la unión entre todas esas cosas, ahí está tu Ikigai, que es como tu propósito. De hecho, justamente eso fue lo que hicimos cuando te decía que vendíamos paneles solares y estamos aburridos. Y nosotros, Ajá. "Oh, hay que encontrar, buscamos en internet cómo encontrar el propósito. Así te vida. Exacto, eso fue lo que empezó en el 2020, literal. O sea, como que. Y entonces empezamos, ok, ¿para qué somos buenos? Ok, nos gusta socializar. O sea, literal hicimos una lista de lo que sea, aún así como que no importa socializar, nos gusta reír, nos gusta la comida, nos gusta tal, la música, nos gusta hablar con la gente, o sea, un poco de cosas. ¿Para qué son buenos? ¿Qué nos gusta hacer? Nos gustan los deportes, viajar, tal. ¿Qué es lo que la gente necesita? Nosotros estamos uno, la gente creo que necesita herramientas para vivir una vida más fácil, herramientas no sé qué tal, que son cosas que uno ya ha trabajado, que uno se le facilita mucho como que el proceso por ese tipo de herramientas. ¿Y qué podría ser pagado? Entonces ahí uno empieza a ser creativo, ok, hay consultorías, uno puede escribir libros, Para escribir cursos. cursos, lo que sea, y justamente pues, en eso estamos. Entonces ahorita tenemos un negocio de música. ¿Verdad? Sí, o sea, es súper interesante, lo estamos apenas como que creando, pero no es música de tipo música, sino es como ondas. Ok, como música para meditar o cosas así. Exacto, música para meditar. Frequency. Chévere. Chévere. Frecuencias. Tenemos también unos proyectos de audiolibros en base a esto que nos gusta, que es entrenar el subconsciente para beneficio. Entonces tenemos audiolibros de afirmaciones, audiolibros de hipnosis guiadas, y por la conexión vital hemos tenido socios súper cool, como que bastante interesantes. La conexión vital, dices tú, como el universo. La conexión vital es como cuando sigues tu pasión y empiezas a ver como que esa sincronicidad, Empiezan a llegar las empiezan a cosas. llegar las cosas de eso. Y pues estamos escribiendo libros que nos gustan. Ahorita tengo la comunidad de mujeres espirituales. Cuéntame un poquito sobre la comunidad de mujeres, ¿sabes? Yo sé, es un poco chistoso. Entonces, o sea, yo creo que yo estaba googleando todas tus entrevistas porque ajá, quería leer un poco. Y creo que encontré el School. Sí. Pero cuando lo leí, Ahorita te lo muestro. cuando lo leí fue como que, ¿será que simplemente es un school que tiene el mismo nombre? O sea, no pensé que era tuyo. Ahora sí, cuéntame. Bueno, hay una plataforma que me parece súper bacana que se llama School con K. Entonces, eso te permite crear comunidades donde puedes tener cursos digitales, puedes tener llamadas en vivo, puedes hacer retos y obviamente puedes ser pagado. O sea, por hacer eso te pagan. Y tú lo puedes hacer en forma de suscripción, lo puedes hacer gratis si quieres, lo puedes hacer en high ticket, que es como productos ya que superan los $1000, que se hace. Entonces ahorita hice una comunidad de estos temas que nos gustan, de la conciencia, y lo hice para mujeres, enfocado en madres. Lo hice porque sé que las madres tienen una conexión muy cercana a los hijos y es muy importante de que ellas estén bien para que le puedan con el ejemplo demostrar a los hijos que lo que es bueno, especialmente si los hijos nacen con dificultades físicas y no hay que. Entonces, para también darle las herramientas a los hijos de cómo trabajar ellos internamente para salir de cualquier situación adversa. Qué bello. Entonces, no sé, o sea, como que se da fácil, como que las cosas, te digo, cuando uno hace con un propósito mayor y con certeza de que es algo bueno, o sea, confianza, o sea, no puede haber duda de uno de que lo que uno está haciendo es algo malo, o sea, o algo que a la gente no le va a gustar. A mí me gusta mi producto, como que yo creo cursos, tengo cursos de amor propio, de mentalidad, de manifestación, tengo cursos que me gustan a mí, y si a mí me gustan, yo sé que hay gente que también le gusta. O sea, yo sé que hay gente que
va a resonar con lo que tú decías, esa como autenticidad. Sí, sí, hay que apostar que hay mucha gente como tú allá afuera. Millones, o sea, Hay pero miles de millones, hay ¿sí me entiendes? billones, claro. Exacto, o sea. Y entonces, o sea, yo estaba diciendo que yo tuve un pensamiento de que uy, ¿será que como las mujeres ven que una comunidad para mujeres Hecha por un hombre. hecha por un hombre? Ajá. Y yo como que, pues allá que, o sea, solo hay una manera de comprobarlo. Fuck it. Claro, o sea, solo hay una manera de comprobarlo. Entonces yo empecé a hacerlo y ahora tenemos como 90 mujeres ahí. Bárbaro. Y lo vamos a hacer, o sea, pronto ya como que la vamos a transformar a un negocio. Entonces, ahorita la estoy dejando gratis. Y nada, como que uno ve la reciprocidad. Entonces ven las chicas y me dicen como que, hey, qué buenos cursos, me encanta tu forma de expresarte. Dicen, tengo un reto de meditaciones de Deepak Chopra que es súper cool, de 21 días, les encanta. Vamos a tener llamadas semanales donde simplemente ellas hablan y uno escucha. Ajá. Y nada, o sea, lo hago porque me gusta también aprender de las mujeres, me gusta aprender de todo eso, liderar, me encanta liderar. Entonces, como esos proyectos me encantan. Escribir me gusta, dar charlas, estos No, espacios también me gustan. Me parece bien chévere que hayas escogido como que, bueno, la idea de escoger a madres en términos de que probablemente ellas serán las gran catalizadores de sus hijos hacia el futuro me parece súper Total. inteligente, la verdad. No lo había pensado. Exacto, y es que al final uno lo que busca es cultura. Lo que cualquier empresa exitosa te va a decir que su éxito es la cultura de la empresa, que es que la gente sienta ese sentido de pertenencia en lo que están haciendo. Entonces, lo que yo buscaba, lo que busco más que todo en esta comunidad es que haya cultura, en el sentido de que las mujeres, o sea, la comunidad, digamos, ellas interactúen, empiecen a conectar entre ellas, de que no sea uno el que simplemente es como dando una clase. Digamos, yo soy el profesor y todo el mundo me escucha. No, o sea, lo que yo busco es que sea como un círculo, que todo el mundo empiece a hablar, que se empiecen a ayudar entre ellas. Esa es la cultura que uno busca y eso es lo que hace exitoso cualquier empresa del mundo, de que es ese sentido de pertenencia. Entonces, me estoy enfocando mucho y aprendiendo bastante en cómo generar esa cultura y ahorita como que todas interactúan. Es súper cool. Súper chévere porque, y esto también me pasó mucho en la universidad también, y es la diferencia entre alguien que enseña y alguien que educa. O sea, quizás es muy técnico y de pronto en inglés es más fácil en torno a teach y educate, pero una cosa es enseñar para mí es como que, mira, esta es la respuesta, este es el método, 2 más 2, 4, ¿sí me entiendes? Pero educar es como que, mira, aquí hay un mapa con unas guías, ve y explóralo, ¿sí me entiendes? Claro, Ve y claro. tú y cáscate y vaina, Sí, aquí hay sí, como sí. un momento, y yo creo que cuando se trata de los temas de conciencia, este tema, es más por el lado de eso, o sea, a mí no conecto mucho con las personas que hablan de conciencia y te dicen como que no, las cosas son así, ¿sí me Claro, entiendes? claro. Esa es la diferencia de un jefe y un líder. Ok. Sí, o sea, pues así también lo veo yo, como que un jefe te dice qué hacer y te regaña por no hacerlo bien, si lo hace mal. Un líder es más como lidera con el ejemplo, primero. Si necesita escuchar, escucha. O sea, es muy importante escuchar y aprender aprender a tratar a las personas de acuerdo a cómo son las personas, porque no todas las personas son iguales. Todo el mundo es diferente y todo el mundo tiene maneras de percibir las cosas. Hay gente más creativa, hay gente más racional, hay gente más sensible. Entonces, como que uno entendiendo cómo son las personas, uno puede tener mejores resultados sabiendo cómo tratarlas. Entonces, y son cosas que uno va aprendiendo pues con la vida. Es claro, o sea, lo que uno busca con un líder es justamente lo que decía de Jesús. Jesús vino a crear líderes. Él decía, o sea, síganme en el sentido de, o sea, lo que yo hago les sirve. O sea, él decía, ustedes pueden hacer, o sea, lo que yo hago ustedes lo van a hacer y más. Ustedes son capaces de hacer algo y más. Lo que él trata de decir es, o sea, el poder que tenemos por dentro todos. Despertar ese poder interior que tenemos todos. Él no decía, mira, sigan mis reglas, estas son las reglas. O sea, si no haces esto, vas a ser castigado. No, o sea, al final no hay... La vida es... O sea, tú tienes la libertad de vivir. No vas a ser castigado por hacer algo que tú no sabías. O sea, así me explico. O sea, por tu inocencia no vas a ser castigado. De acuerdo, Como porque sí. un bebé que sin culpa te pega en la cara va a ser Como castigado. usualmente pasa. Usualmente pasa, no va a ser castigado porque es inocente. O sea, es una... De acuerdo. Sí, entonces... Cero malicia detrás. Así hay que ver a los demás. O sea, las personas por su inocencia no deberían ser castigadas, sino guiadas, como tú dices. Mostrarle un mapa. Total. Es chévere. A mí también me gusta. No sé si has topado alguna vez con tu vida como con... una de las versiones primarias del cristianismo era el cristianismo gnóstico. No sé si has escuchado un poquito sobre el gnosticismo, ¿ok?
Te lo súper recomiendo. Creo que es mi versión favorita de Jesús. Es Jesús básicamente hablando en términos holísticos de la universalidad de las cosas. Muy diferente a la versión como que tenemos hoy en día en la King James Bible, que fue hecha como en el siglo XIV o XV. Pero igual, yo creo que lo bonito del tejido, en este caso de la Biblia, y el lenguaje que utiliza, por ejemplo, leer a Pablo de Tarso me parece increíble, como que, bueno, a Pablo, me parece increíble porque detrás del tejido del lenguaje que confirmado ha sido manipulado y, Sí, 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 sí. o sea, y confirmado han confirmado, inclusive después de toda la manipulación, inclusive después de toda la edición que pasó en la época medieval, detrás de estos textos existe todavía estas verdades profundas sobre el universo, o sea, como que están ahí vivas. Total. Sino que yo creo que es más que todo virtud del observador en este caso, poder leer entre las líneas de estos dogmas que bueno, entre más supongo que camines el camino de la conciencia y te metas en este mundo de New Age y la meditación, que ahorita te quiero preguntar sobre la meditación, como que uno empieza a alejarse un poquito del dogma. Pero yo digo, inclusive dentro de estos dogmas y todas estas religiones, son como flores que hay que aprender a sacarles el néctar, ¿sí me entiendes? Claro. Están ahí, ¿sí me entiendes? Total. Sí, no. A mí me gusta, me leí hace poquito el Bhagavad Gita, que es Ok, un libro espectacular. de Me escritura. encanta también. Eso es hindú. Ajá, hindú. Ajá. Y o sea, me he puesto a leer libros espirituales y todos dicen lo mismo, diferentes palabras. Es lo que decía Jesús, es lo mismo también que dice Krishna, lo que dice Buda. Y Buda, a mí me gustan mucho las enseñanzas de Buda porque son las más sencillas de todas. Busca el camino del medio, que es lo que muestra en el pañuelo. El middle way. Ajá. Middle path, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea, no te aferres a las cosas, no alejes las cosas, acepta, fluye en el camino del medio. En el camino del medio también significa todo con balance. Los excesos son malos, los excesos, o sea, te perjudican. Entonces, él nos decía como que no te diviertas, no. O sea, porque si quieres ir de fiesta, ve de fiesta, o sea, está normal, pero no te excedas en los excesos, ¿me explico? O sea, buscar el camino del medio es estar en paz con uno mismo. Cuando la historia de él es que él es un príncipe, el papá, que es el rey de ese reinado, no, reinado, del ser reino, Ajá. le dice como que lo guarden en una burbuja y que no lo dejen salir a Buda. Buda quería salir de su reino, quería salir y ver como que conocer la vida Del templo. del templo, güey, y le dicen, bueno, sal, le dan permiso, pero con acompañantes. Y empieza a ver la vida, empieza a ver que hay enfermos, empieza a ver que hay pobres, y él se empieza a dar cuenta de que la vida es mucho más de la burbuja donde él empieza. Entonces decide ser un asceta, que es como un monje que practica el ascetismo, o sea, ¿cómo se dice eso? O sea, Renunció al deseo. renunció al placer, a todo. Al deseo. Sí, Ajá, renunció. Y encima de eso se da cuenta que por ahí tampoco es el camino. Entonces empieza a pasar. Y crea la psicotecnología de la meditación también, de paso. Que es la vaina más heavy que hay, pero bueno. Ajá. Total, y entonces él llega al árbol. O sea, para resumir la historia, él empieza a sufrir porque se empieza a renunciar a todo, renuncia hasta el alimento, está flaco, ya está débil, y se da cuenta de que por ahí tampoco es, él no ha encontrado la paz interior. Entonces se sienta a descansar en un árbol, cierra los ojos y empieza a meditar, y se ilumina. La gente no sabe cuánto tiempo duró. Dicen que duró bastante tiempo ahí sentado en ese árbol, puede haber sido horas o días, meses, quién sabe. Cuando Ahí lo combinan con el mito, ¿no? Ajá. Pero eso es lo chévere, porque en el mito también hay cosas bonitas. la gente se empieza a reunir pensando que se ha iluminado, están esperando que despierte para que les diga las respuestas. Entonces recuerda que está con sus compañeros monjes que no comen, o sea, están renunciando hasta a comer. Y entonces él despierta y sus compañeros le dicen, hey, ¿qué has descubierto? ¿Qué has aprendido? Y él dice, no he aprendido nada. Y entonces, pero ¿cómo así? Parece que estás iluminado. Lo único que he hecho es olvidar, o sea, soltar los límites, las limitaciones que se le han impuesto. Entonces le dicen, pero enséñanos a estar, primero vamos a comer. Entonces cuando él dice vamos a comer, los compañeros dicen, este es un farsante, no sé qué, porque estaban haciendo ayunos. ¿No? Y él era el que más ayuno hacía, el man era el más extremo, Buda. Entonces la gente se va, pero quedan algunos pocos. Y empieza él a enseñar y a dictar ya sus enseñanzas y a buscar el camino del medio de que no hace falta ser extremista. O sea, para la gente que está yendo, o sea, obviamente el azúcar es malo.
en exceso, pero pues no es nada de malo comerte un postrecito de vez en cuando. Si me entiendes, la fiesta es mala en exceso, pero no es nada de malo ir a disfrutar con tus amigos un rato. Entonces, es como que todo eso. Y empieza, lo que más me quedó es, él no aprendió nada, porque ya todo el mundo sabe dentro de sí, en su ADN divino, en esos pergaminos divinos dentro de uno. Que está en el ADN, en cada célula de tu cuerpo. Exacto, ya tienen las respuestas. Tú no vienes aquí a aprender, sino a Desaprender, sí. a desaprender y olvidar esas creencias que te limitan. De acuerdo. Entonces él dice, no aprendí nada, pero sí logré votar. Sí, no obtuve nada de la meditación, pero sí logré desechar lo que no me servía. Deseché el odio, deseché el rencor, deseché como que los excesos. Entonces, bacano esas enseñanzas. Me gusta mucho Buda. Krishna El habla ejemplo, mucho sí. del amor. El Bhagavad Gita es una historia de una guerra entre primos. Y es súper interesante porque habla de el Dharma, de hacer lo que tengas que hacer en el momento en que lo tengas que hacer, sin preocuparte de los resultados. Y esa es la abundancia, o sea, la abundancia, Esa es la abundancia. esa es la abundancia, es poder hacer las cosas que tengas que hacer cuando las tengas que hacer y disfrutar del momento sin esperar, sin tener expectativas. Total. Y eso vuelve a lo que estábamos hablando literalmente al comienzo, de que cómo en verdad sentir la emoción y sentir la realidad sucede primero que el hecho, ¿sí me entiendes? Exacto. Es como lo mismo, y por eso también dije en la mitad como que en verdad esto es bastante profundo, como que ahí hay full carne de textos o de ideas muy, muy profundas sobre la humanidad. Y a mí también, como te digo, me encanta también repasar las religiones y todas estas cosas en virtud de sustraer y darte cuenta de que todo en verdad es lo mismo, como tú dices, son las mismas lecciones Claro. universales. Total. ¿Cómo llegó la meditación en tu vida? ¿Cuándo empezaste a meditar? Sí, justo cuando llega mi última cirugía, que fue la más dolorosa. Me pusieron un tutor externo que son clavos, o sea, me rompieron el fémur. Me pusieron un tutor externo que son clavos que pasan de extremo a extremo de la pierna, o sea, como que atraviesan toda la pierna y me alargaban el hueso porque mi pierna izquierda, como te había contado, era deforme y era más chiquita que la derecha, entonces tenían que romperme huesos, cortar, ajustar y alargar. Entonces era muy dolorosa, como que fue bastante pesada. Entonces el entrenador es un coach argentino, fue preparador físico del Junior, fue preparador físico de varios equipos, del Zurdo López. El Zurdo López es un técnico que acaba de morir hace poco y él fue director técnico de Maradona. Entonces ellos saben cómo funciona la mentalidad de un ganador. Entonces me empieza a decir, vamos a hacer ejercicios de respiración. Y yo, como que, bueno, yo quiero ser futbolista, yo que quiero respirar. Entonces empieza a enseñarme eso, a sentarme con los ojos cerrados y respirar, enfocar mi energía en lo que quiero. Si siento dolor, poner mi energía ahí y ver cómo el dolor desaparece. Y más que todo era como que ponerme, o sea, poner en práctica esos conocimientos cuánticos que te ayudan o sea, usar tu creatividad y tu imaginación para tu bien, o sea, para tu provecho. Son como las facultades del espíritu Exacto. para co-crear el universo. Y todo eso o sea, empieza como que, o sea, a ayudarte en todo. Me ayudó a controlar mis emociones. Entonces, cuando siento alguna sensación que no me agrada, simplemente la respiro. O sea, no lucho con ella, la respiro. En el sentido de simplemente la veo y dejo que pase. Entonces, como que uno se vuelve un observador y uno trata de ver como que dentro de uno qué es lo que está pasando. Digamos, si sientes alguna angustia y te duele como el corazón, empieza a observar tu corazón y empieza a respirar. Y empieza a aceptar eso y dejar que esté dentro de ti lo que tenga que estar. Si hay algún pensamiento negativo, observarlo. Y observar y ver, ok, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿de dónde sales y por qué estás aquí presente? Ah, porque tengo miedo. Ok, ¿de qué tengo miedo? Tengo miedo de perder esto, tengo miedo de que no se dé esto. Ok, entonces empieza como que a desmenuzarlo y a tratar de encontrar como que la raíz. Y ahí empiezas, ok, ya una vez encuentras como que la razón de ser y te das cuenta de que no era nada, cambias tu pensamiento a algo que quieres y te das cuenta de que ya eres esa persona. Entonces, no, empecé a meditar hace mucho y ahora lo incorporo en todos los días. Tu rutina. Sí, yo tengo mi rutina sagrada en la mañana. Entonces ¿Cómo es? me levanto y medito. O sea, primero organizo mi cuarto y me baño y después medito. Me visualizo. Me visualizo ya con las cosas que quiero que se den ya como si las tuviera. Entonces, Como si el futuro que tú quieres ya es una realidad. exacto. O
sea, tú sabes cómo te ves en el futuro. Ya soy eso, claro. O sea, ya eres, Exacto. ya lo estás viviendo. Ajá, exacto, yo ya lo estoy viviendo. Es lo que tú me estás diciendo, ese sentimiento de cómo sería ese futuro, ya lo estoy viviendo. Entonces, cuando empieza a llegar esas cosas, no son desconocidas. Son cosas que ya he experimentado hace mucho. Entonces, yo lo que hago es eso. Hago mis oraciones, doy gracias y comienzo mi día. Y entonces, cuando empiezo a sentir como que cualquier tipo de como que estrés o abrumación, me doy un descanso. O sea, si empiezo a sentir que hay muchas cosas como que, y no se están dando las cosas, están muy demoradas, me echo para atrás, respiro y vuelvo a ese sentimiento de que ya tengo todo resuelto. Y de pronto ese día sigue como que o sea, esos problemas ahí, no importa, como que trato de no preocuparme por eso. Y entonces al día siguiente parece como todas las soluciones. Porque, por eso has escuchado como que en inglés que dice como que sleep on it, como que duerme. O sea, Sí, como que duérmelo y deja que evolucione. exacto. Obviamente poniendo tu mente en una solución, ¿no? O sea, como que Sin duda. tienes que poner de tu parte. Pero sí, ayuda muchísimo. Y en las noches hago lo mismo. Antes de ir a dormir, Neville Goddard dice, relájese y entre en un estado de relajación antes de irse a dormir, sabiendo de que todos sus deseos ya son satisfechos. Entonces, ¿cómo estarías tú de tranquilo si ya todos tus deseos fueran satisfechos? Y con esa sensación duérmete, tranquilo. Y entonces, todo eso ayuda a tu manera de proyectarte. Entonces ya cuando vas caminando en la calle, vas sintiendo más seguridad. Yo en el libro de Más allá del miedo, motivo especialmente a los hombres a que aprendan artes marciales. Ok, ¿verdad? Sí. ¿Cuál debería aprender? La que te guste, o sea, al final cualquiera que más te llame la atención. Yo digo más como, no porque sí, como que eso me da como, no es necesario, pero motivo a la gente. No, porque puede ser un camino, ¿sí me entiendes? Es como, son como las flores, ¿sí me entiendes? Como que te recomiendo esta flor, bro, ¿sí me entiendes? Claro, Como que, claro. pero tú puedes comer de la otra flor si quieres, pero lo que sea. Siento que cuando sabes defenderte también hay otro grado de seguridad de ti. No lo uses para pelear, no lo uses para, sino como que es más como esa sensación que te da de decir, ok, me sé defender. A mí siempre me ha llamado la atención como el jiu-jitsu, no sé, Sí, a mí me encanta. como jalar a la gente, o sea, no sé, Sí, las el llaves. fuerte, o sea, Es de lo más útil de todos. y es humano, no sé, hay como un tacto, hay como una visceralidad, hay una participación encarnada, ¿sí me Sí. entiendes? Y yo creo que la participación encarnada en la Sí. vida es como que lo más importante, ¿sí me Es entiendes? bacano. A mí ese deporte se me volvió una adicción porque... ¿Verdad? ¿Tú practicas el Sí, yo jiu-jitsu? practiqué mucho tiempo. Ahorita no porque me rompí los meniscos ¿Verdad? hace poco. O sea, ya ¿Haciendo estoy bien. qué? Jiu-jitsu. Ok, o sea, te lesionaste haciendo jiu-jitsu, te Sí, jalaron sí. muy duro. Fue mi entrenador sin culpa. Y uno cómo maneja la humildad ahí. O sea, tú estás llorando el dolor y este man, o ¿sabes sea... qué? O sea, dolió, pero no fue como que, sino como que un dolor ahí, como sonó un boom. Y yo dije, bueno, no pasó nada. O sea, como que me dolió, pero seguí entrenando. No sabía que se había roto algo. Yo pensé que estaba bien. Y después cuando me operaron, ya hice y tal. Pero bueno, el jiu-jitsu es muy bueno. El boxeo me encanta. O sea, me gusta porque es como un arte. O sea, tú empiezas como que a aprender a observar tu cuerpo, a ser muy consciente de tu cuerpo. El jiu-jitsu más que todo. Entonces eres muy consciente de tus movimientos, de qué es lo que tienes que hacer. Entonces es como un tipo de meditación. Es muy bacano. ¿Y cuál estás haciendo por acá? Ahorita boxeo. ¿Verdad? Sí. Invítame a una clase. Dale. Yo voy Sí, para sí, esa. sí. Me da, creo que nunca en mi vida lo he hecho, pero Es bacano, bro. estoy en un momento de transición, por eso me rapé. Cuando comienzas a hacer jiu-jitsu, es horrible, bro, porque todo el mundo es mejor que tú. Ajá. Y te van a dar 10 vueltas antes de que tú puedas hacer algo. Vas a sufrir. Después de unos meses ya vas viendo, ok, ya estoy mejorando. Pero bacano el humbling experience, no sé, me parece increíble, ¿sí Bro, me entiendes? O sea, humbling, pero demasiado. exacto. Yo me acuerdo llama cuando, la atención. cuando comencé, yo vivía en Barranquilla y yo entrenaba en un lugar donde pues había, o sea, por lo menos en Jiu-Jitsu ya había gente muy avanzada y no había, o sea, el único nuevo era yo. Entonces, yo iba allá y me daban 10 vueltas y yo me sentía como, o sea, gente mucho más chiquita y más flaquita que yo me volvía Te nada. volvía nada. Me volvía nada. Y eso te dice, ok, o sea, Una humildad, sí, claro. cachetada humildad. exacto. Y lo mismo ahorita en boxeo, yo hacía kickboxing, muay thai, y ahorita me pasé a boxeo, que puede ser parecido, pero en verdad es diferente, o sea, muy diferente. Y también como que cuando empiezo a hacer sparring y me pegan y tal, es un cierto grado de humildad y tengo que entrenar más y tengo que aprender más. Pero si tú aguantas esos primeros 3 meses
o sea, de no saber nada, de pasar pena, o sea, de lo que sea. Total. Si aguantas esos 3 meses, te vuelves bueno muy rápido. De ser un desastre porque todo el mundo cuando comienza a hacer algo es un desastre haciéndolo, punto. O sea, como que no hay nada, o sea, nadie Total. en verdad es crack al comienzo que empieza a hacer las cosas por más de que de pronto tenga alguna habilidad o talento. Y Sí. quizás una de las cosas que me ha facilitado de pronto esa curva de aprendizaje y sufrirla es el hecho de que en verdad en los últimos como 3 años he estado intentando full vainas nuevas. Ok. Entonces como que entre más lo hagas, más plasticidad tienes a esa experiencia que tienes razón que son como meses Claro. de llegar a hacer un poquitico. ¿Sí Y me es entiendes? bacano porque en el cerebro empiezas como que a conectar nuevos circuitos, que es como cuando aprendes un instrumento musical. O sea, tú tocas guitarra. Sí, sí. Y al principio tocar guitarra, eso es horrible. Es Y horrible, te duelen marica. los dedos y todo, pero ya después es como que todo es armonía. De acuerdo. Y sí, esos deportes te dan mucha seguridad contigo mismo cuando sales a caminar, más que todo por ahí, cuando estás en lugares. No lo recomiendo para que se vuelva una persona agresiva. Yo no me considero una persona agresiva, pero si es como, sientes dentro de ti seguridad de que si pasa algo puedes defenderte. No lo hago para como que ok, decir, ok, puedes cascar a todo el mundo, puedes, no, porque se vuelve feo. Pero O cuando, además que sí, no me entiendes. cuando lo ves como un arte, No, no. me parece chévere. Es como lo que llevamos hablando todo este tiempo, como primero la sensación y después el hecho. O sea, como que el hecho de tú caminar con un nivel de confianza, Claro. con un nivel de seguridad, Claro. hace que después, en verdad, eventualmente... De hecho, creo que escuché alguna vez una persona diciendo como que específicamente si tu hijo es como el bully de la clase o lo que sea, como que ve y mételo en una vaina y que lo casquen, ¿sí me entiendes? Como que lo casquen un ratico porque eso le va a dar como que La humildad. la experiencia de la humildad al asunto, ¿sí me entiendes? Sí, y sí, no, total. Eso, No, espectacular. Yo creo que una de las cosas que me llevo es lo importante que es meterle el cuerpo a todas las transformaciones, porque sí. además de que estamos hablando de la importancia de las emociones, del sufrimiento, de la mentalidad, meterle el cuerpo al asunto es como la otra parte de la ecuación, por así decirlo. Sí, yo en la charla que di, es que esa que me invitaron, hablaba mucho de poner de tu parte, o sea, en temas de acción, o sea, y eso tiene que ver mucho con el cuerpo. Es como, Sassy, digamos, Dios te va a ayudar, Dios te va a poner el 50%, entonces tú pones el otro 50%. ¿Sí me explico? O sea, como Como que dale, o sea, como confía. Dale confía todo, pero confía. y o sea, toma acción. Toma acción. Yo soy, de hecho, y eso creo que tengo que trabajarlo más, yo soy muy impulsivo. Se me ocurre algo, lo hago enseguida. Y a veces como que no pienso en como que, ok, en todo lo que viene después. Podría implicar, exacto, sí, sí. Sí, por ejemplo, me emociono muy rápido, entonces yo digo, ¡ay, tal! De una. Y soy como muy activo en eso, entonces empiezo a trabajar y empiezo a crear. Soy muy creativo en ese sentido, o sea, yo soy muy creativo de crear cosas. Me gusta mucho crear, no me gusta tanto la parte de organizar. O sea, no me gusta como que... Pero mi hermano es muy organizado, entonces ahí nos complementamos. Ese es el balance, o sea, cada quien Sí. tiene su virtud, Claro. su inteligencia. No, no. No, chévere. Bro, esto estaba muy espectacular. Gracias por tu tiempo, la verdad. Ha estado súper cool. Gracias por la invitación. Uno de los pedazos que más me gustó del librito fue, y también de los que más me rompía, o sea, los que más me tocaron el cora, fue cuando hablabas de todas las formas que tu mamá buscaba como distraerte o de motivarte o de hacerte sentir diferente. Y eso me hizo decir como que, wow, qué chévere, porque no me parece coincidencia que ahora que quieres tomar un rol dentro, digamos, que en este mundo de la conciencia o de ayudar a las personas, que hayas tenido como esos fuertes momentos de como amor y de cariño. Más que todo porque estabas pasando un momento que era extraordinario para las Sí. personas de tu edad. Pero entonces con eso quiero preguntarte como, quizás, ¿qué significa el amor para ti? O sea, y Brother, qué sacas de toda esa experiencia. sí, siento que o sea, el amor es la aceptación. O sea, aceptar. Y cuando hay aceptación, digamos, las personas a veces no se aceptan como son. Estoy gordito, que estoy gordita, ¿qué tal? Entonces ahí empieza a haber como que una falta de amor propio. Yo recibí mucho amor de parte de mi familia y estoy muy agradecido de eso. O sea, como yo sé que hay personas que de pronto no reciben y también recibí mucha atención por ser el menor de la familia, de los primos, pues. Entonces yo como que era el chiquitico y todo, y mis primos eran todos mayores, por lo menos de parte de mamá. Y por el tema de la cirugía siempre me visitaban, siempre como que me traían cosas, me
me ayudaban a entretenerme, porque como mis cirugías eran siempre, o sea, eran como... Como que tú sabías que iban a seguir. O sea, yo esperaba que no, y yo no sabía cuándo iban a venir, por lo menos de niño, pero siempre era como de la nada, como que es cuando vamos a tener que hacerte otra cirugía, y yo no. Entonces me ponía a llorar, me encerraba en el cuarto, entonces mis papás entendían mucho eso. Y más que todo eso era también, me buscaban la manera de que me adaptara. O sea, ok, ya tienes esta situación, o sea, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que estoy escribiendo en el nuevo libro? Y es buscar, o sea, sacar ese sentimiento de victimismo de las personas de, ay, el pobrecito o pobrecita, como que hacer como que, ah, sí, sí, y decirle, ok, ya, esto es lo que tienes, está bien, no lo escogiste, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Porque tienes que hacer algo, o sea, entonces motivar a esa, o sea, y por eso de hecho también tengo esta comunidad de mujeres pues, para las madres, es motivar de inculcar como que esa sensación, ese como que sentimiento de guerrero, echado para adelante, o sea, de que no haya, o sea, las adversidades van a venir siempre, o sea, siempre van a haber altos y bajos, pero, o sea, que sea un guerrero, ¿sí? Como que siempre intentar lo mejor. Con garra, importante, sí, ¿sí me entiendes? exacto. Sí, es como que uno motivarse uno mismo. Como que me acuerdo, o sea, hay recuerdos, digamos, que me dolía demasiado y yo me motivaba de niño a hacer ciertas cosas y yo me sentía muy orgulloso de mí mismo. Entonces no era tanto por la aprobación de los demás, sino que yo lo hacía para demostrarme a mí mismo que yo podía. Y bueno, no sé si uno nace con esas cosas o uno las puede, seguro si las puedes entrenar, pero de muy chiquito siempre yo quería como que probarme a mí mismo de que yo podía hacer ciertas cosas. Entonces, digamos, mi hermano, pues sí, o sea, yo tengo un hermano mayor que yo y competíamos mucho en los deportes. Entonces siempre era como que demostrarme a mí mismo de que yo puedo competir a un nivel normal, de cualquier persona, independientemente de mi situación. Es como que todas esas cosas yo las trataba de hacer y yo creo que el amor viene es aceptar lo que es, de lo que es y después ver qué puedes hacer al respecto. Para mí eso es amor. Aceptar más que todo, porque o sea, al final cada persona es diferente, entonces el amor no viene siendo algo de una relación amorosa, sino, o sea, el amor con todo, con Dios. De hecho, esa es nuestra naturaleza. O sea, uno viene aquí y si uno se relaja y uno relaja el cuerpo y deja expresar ese amor tuyo dentro de ti, sin resistencia, por sí solo, no tienes que amar, porque eso es lo que tú ya eres. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, de acuerdo. Como que ya lo tienes por dentro, no es que tengas que como que Exacto. adaptarlo. Tú no tienes que buscar amor porque eso es lo que eres. O sea, uno nace con eso. Y esa es tu naturaleza. Uno lo único que tiene que hacer, lo que decía Buda, es olvidar ciertas cosas y dejar que se exprese solo. Y sí, aceptar. Espectacular, Juan. Nada, brother, muchas gracias No, por gracias el a ti. tiempito, por hablar de estos temas. Has despertado también el fuego en mí, emprendedor, porque Gracias. A mí me pasa lo contrario. Me quedo mucho en la teoría y como que sobrepensando las cosas Ya. y no acciono. Ok. ¿Sí me entiendes? Y en el periodo que estoy, o en el momento donde estoy hoy, es el momento de empezar a accionar. Y por eso te invité a hoy. No hacía un podcast hace como 8 meses. Ok. Así que, nada, gracias en verdad por compartir No. este momento conmigo, bro.